Pues bueno, precisamente el libro empieza con ese momento, eh, porque creo que en mi vida, pero también creo que en la historia del país hay un antes y un después de ese momento. Yo espero que así sea, un antes y un después en términos de lo que logremos hacer y de las enormes responsabilidades que tenemos hoy como fuerza política, pero al mismo tiempo un antes y un después en mi vida porque digamos que en ese instante se condensó la lucha, las aspiraciones, los sueños de una generación completa y de una generación profundamente generosa, de una generación que decidió hacer la paz y llevarle la contravía a los tiempos. Cuando todo el mundo se armaba en este país, mis padres tomaron la decisión de desarmarse y esa generación tomó la decisión de la paz, que creo que es el más hermoso de los legados. Seguidores y lectores de Quiniqué, hoy estamos aquí desde la Filbo 2023 con la senadora de la República, María José Pizarro, quien va a presentar su primer libro, El camino hacia mi nombre. Senadora, muchas gracias por estar aquí en Quiniqué y qué gusto, de verdad, tenerla en esta versión de la Filbo. No, a ustedes muchas gracias a Quiniqué siempre por acompañarnos y bueno, feliz de estar hoy aquí en la Feria del Libro. Senadora, este libro habla de su vida, habla y toma, digamos, detalles muy puntuales de sus recuerdos, de su infancia. Cuéntenos cómo abordó esta historia y cuál fue el proceso para escribir este libro. Pues bueno, yo siento en primer lugar que hay una historia o una parte de la historia de este país que no ha sido narrada y es la historia de quienes crecimos en la clandestinidad por la decisión de nuestros padres de asumir la lucha armada como un camino para la transformación, por supuesto una decisión que tomó toda una generación en los años 80, 70, así que en primer lugar era contar una parte de esa historia. Por otro lado, el recorrido que me ha llevado a ser la mujer que soy, a tomar las decisiones que he tomado, a construirme como ser humano y como mujer, pues todas las circunstancias que han atravesado mi vida y pues por supuesto también es la forma de cerrar seguramente una etapa en términos simbólicos y de iniciar ahora digamos el camino de María José. Usted es historiadora, es artista plástica. ¿Cómo ha sido esa construcción o cómo fue esa construcción, digamos, desde la narrativa para contar esa historia? Pues bueno, en primer lugar, yo siento que mi historia personal está ligada con la historia de este país. Así que he venido trabajando muy fuertemente para intentar conectar mi historia, o mejor dicho, aprender a leer toda esa historia personal y cómo mi vida iba confluyendo y se iba entretejiendo con la historia de Colombia. Luego, pues además es todo un camino de búsqueda. Yo pasé 20 años de mi vida intentando reconstruir la figura de mi padre, conocerlo, reivindicar, entender por qué precisamente esa historia estaba tan ligada a mí. Una vida atravesada por el exilio, una vida atravesada por la maternidad, por circunstancias que no son comunes para ningún niño. Y bueno, finalmente todo un proceso de memoria que pasó desde la construcción de ese archivo, de esa historia muy personal, a traducirse en distintas piezas documentales, exposiciones, libros, actos colectivos de memoria, luego a que estas metodologías tal vez pudiesen servir, apoyar en la construcción de memoria de otras organizaciones de víctimas en el país que estaban precisamente también en ello. Entonces un encuentro con personas que han sufrido lo indecible y con las que por supuesto tú te conectas desde espacios que solamente conocemos quienes hemos sufrido los rigores de la guerra. Y pues bueno, finalmente el camino político, ¿no? Que es otra forma de caminar y de construir la historia. María José, ¿qué fue lo más difícil de recabar en esos recuerdos, de volver digamos, a esos momentos, a esa infancia? ¿Qué fue lo más doloroso para este libro? Pues yo creo que hay capítulos que a mí en lo personal me llenaron de muchísima emoción.
empezar a hacer como una reconstrucción, además casi que a tres voces, intentando recordar absolutamente todos los detalles de lo que había sido la infancia, el momento por supuesto en el que fue asesinado mi padre, mis propias búsquedas a lo largo de la historia, la muerte de mi abuela, creo que fue uno de los, por lo menos donde estaba la más profunda de las emociones, y finalmente pues bueno, creo que también las pérdidas, ¿no? Porque ya no estamos hablando de una sola pérdida, no es solamente la pérdida del padre, sino es una generación que se despide, son seres que están en las páginas de este libro y que muchos de ellos ya no están, también han muerto en este camino. Así que es un camino de encuentro con afectos, conmigo misma, mirarme desde afuera, creo que fue muy importante, momentos de silencio en esta vida azarosa en la que tenemos hoy, y bueno, haber logrado retratarlo en un libro, pues falta ver qué piensa la gente cuando lo lea, pero bueno, creo que desde la honestidad del ser humano que soy, desde mis propias reflexiones como mujer, intento dignificar también el ejercicio en el que estoy hoy. En ese sentido, ¿usted cree que ha valido la pena, como todo el camino recorrido, salir a poner la cara, a ser senadora, a construir una carrera política y de reivindicación social? Pues por supuesto, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Me siento profundamente tranquila, me siento feliz, me siento reconocida. No me arrepiento de ninguna de mis decisiones. Tal vez me hubiese gustado que el mundo hubiese tenido más apertura, no solamente para mí, sino para cientos de miles de personas y de generaciones completas que hubiesen querido construir una oportunidad para ellos. Creo que no fue posible. Pero mi ejercicio hoy es buscar que muchos de esos sueños, de esos anhelos, precisamente sean posibles. Que podamos estudiar, que podamos crecer en un país de muchas más libertades, que podamos crecer en un país de oportunidades, ayudar a construir una Colombia diferente, soñar con que es posible una Colombia distinta. Así que este es, vuelvo y repito, digamos solo un paso más en un necesario camino. No me arrepiento ni de estar hoy en el lugar que estoy, a pesar de lo difícil y de los enormes sacrificios personales, familiares que tenemos que hacer, a pesar de las amenazas, a pesar de los ataques dolorosos de las redes sociales y de los odiadores que existen en las redes sociales. Creo que es posible encontrarnos de una manera diferente, y es también el legado para quienes tal vez sienten que por las mismas limitaciones que ha tenido su vida no es posible alcanzar grandes sueños y grandes anhelos. Yo vengo de haberme construido a mí misma. Viajé por Sudamérica, estuve en el exilio, limpié casas, cuidé niños, trabajé en oficinas de 8 a 5, como le pasa a muchísimas personas, y aún así fui superando y superándome a mí misma. Hoy estoy en un lugar de privilegio, pero llegar hasta aquí no fue sencillo, y mantenerse de manera humilde, sencilla, estando precisamente en un espacio de privilegios como el que estoy, tampoco es sencillo. Así que yo espero que a través de estas páginas la gente pueda encontrar inspiración para sus propias luchas. Senadora, hay una imagen que yo creo que a nadie se le va a olvidar, y es el día de la posición presidencial, cuando usted abraza y en su chaqueta lleva a su padre, que esa chaqueta le hizo guarnizo. ¿Qué sintió usted en ese momento? Esa imagen que yo creo que se va a quedar como en la memoria de muchos y muchas colombianos. Pues bueno, precisamente el libro empieza con ese momento, porque creo que en mi vida, pero también creo que en la historia del país, hay un antes y un después de ese momento. Yo espero que así sea. Un antes y un después en términos de lo que logremos hacer y de las enormes responsabilidades que tenemos hoy como fuerza política, pero al mismo tiempo un antes y un después en mi vida, porque digamos que en ese instante se condensó la lucha, las aspiraciones, los sueños de una generación completa y de una generación profundamente
generosa, de una generación que decidió hacer la paz y llevarle la contravía a los tiempos. Cuando todo el mundo se armaba en este país, mis padres tomaron la decisión de desarmarse y esa generación tomó la decisión de la paz, que creo que es el más hermoso de los legados, y que fuese precisamente ese, dentro de todo el progresismo colombiano, dentro de toda la izquierda colombiana, que fuese precisamente esa la organización que llegara al poder por primera vez dentro del progresismo, dentro de la izquierda. Impone enormes retos, pero también creo que es un reconocimiento inmenso a la lucha de toda una generación, incluida la nuestra, porque ya son generaciones que se condensan. Yo lo he dicho siempre, yo siento que soy como una generación bisagra, y ese momento fue como una bisagra precisamente. Somos una generación bisagra porque conocimos la lucha de nuestros padres, porque la vivimos, fuimos testigos infantiles seguramente de esa lucha, pero al mismo tiempo hemos ayudado a que crezca en Colombia una nueva generación. Así que, bueno, me siento que en ese momento se condensó la historia de nuestro país, y ahora está en todos nosotros iniciar cuál es la Colombia que queremos que nazca después de ese momento. Si es la misma Colombia que hemos tenido hasta ahora, o si somos capaces como ciudadanos, como colombianos y colombianas, de construir y darle paso a una nueva nación. Creo que de ese tamaño es la importancia de ese momento. Para ir cerrando esta entrevista, María José, digamos, el legado que piensa dejarle a sus hijas tiene que ver, supongo, con todo esto que cuenta usted en este libro, pero ¿qué otros sueños y qué otras cosas tienen que ser parte de ese legado para no solo sus hijas, sino las futuras generaciones? Pues bueno, en primer lugar, que mis hijas se sientan orgullosas, que independientemente de si estoy, no estoy, ni idea qué va a pasar conmigo en adelante, pues yo espero morirme de viejita, y espero morirme de viejita en este país, pues ellas encuentren a su madre, y los sacrificios que tuve que hacer como mujer también para poder sacarlas adelante. El ejemplo, un poco, la forma en la que a mí me educaron no es la cotidianidad lo que te da un ejemplo en términos de valores, sino es la construcción tuya como persona. Yo vi eso en mis padres, los valores no fueron por la crianza cotidiana, y yo sé que ellas están haciendo hoy enormes sacrificios, hoy no están conmigo cotidianamente, así que es una forma también de entregarles a ellas su historia, la historia de sus abuelos, la historia de su madre, y lo que quiero hacia el futuro, lo quiero para ella y para todos los colombianos, las nuevas generaciones, vuelvo y te digo, poder crecer en libertad, poder recoger y expresarse de manera absolutamente espontánea, libre. Por otro lado, que no tienes obligatoriamente que estar dentro de los esquemas, que es posible romper los estereotipos, que es posible, siendo tú mismo, superar y llegar a lo grande, que entre todas podemos cambiar este país. Pues, o sea, a lo que me refiero es que independientemente de todas estas palabras que a veces parecen desordenadas, pues por supuesto quiero generaciones que puedan crecer en libertad, con tranquilidad, con amor, siendo sí mismos, con sus estéticas, con sus reivindicaciones, dueños de su propio tiempo, de su propia época. Así que lo que queremos son juventudes en libertad, y también decirle a la juventud que participó en el estallido social que nosotras nos sentimos profundamente orgullosas de ellos. Pues bueno, invitarles a leer El camino hacia mi nombre, que es el retrato de una mujer colombiana, como tantas mujeres de nuestro país. Es solamente una historia tal vez muy similar y muy desconocida de una mujer de nuestro país. Yo creo que si queremos reconocer el mundo femenino, como decimos que lo hacemos como sociedad, tenemos que empezar a acercarnos al mundo femenino colombiano.